Y hoy vamos a hablar de Samuel, 2 Samuel, capítulo 22. Es un salmo que escribió David, que está fuera del libro del Salmo. El mismo salmo lo escribe, se menciona en el Salmo 18, y lo escribe después de haber enfrentado diferentes situaciones. ¿Sí? Es el salmo que escribe después de haber enfrentado la rebelión de su hijo, la rebelión de Saba, la rebelión de los Gabonitas, que tuvo que entregar a la familia de Saúl para que se acabara esa rebelión. También en el medio están las hazañas de los oficiales, los conocidos, que más o menos se enfrentan ahí a 7 gigantes. Si ustedes leen del 21 al 15 al 22, ¿no? Los filisteos reanudaron la guerra contra Israel y David salió con sus oficiales para hacerle frente, pero David se quedó agotado, así que intentó matarlo un gigante llamado Isbinobet, que iba armado, y lo mató otro. Sin embargo, le dijeron que no salga más, y después salieron otros gigantes a matarlo. David termina escribiendo un salmo, que es un salmo precioso, que tiene algunas referencias, ¿sí? Salmo 18 figura, que está completo, acá son un versículo más. El Salmo va a hablar, por lo menos, va a hablar de muchas cosas, pero yo quiero destacar 3 cosas nada más. Habla de que Dios es nuestra salvación, que Dios es nuestra consolación y que Dios es nuestra afirmación. 3 estadios importantes para la vida de una persona. Si ustedes leen el Salmo, en el versículo 2, dice: el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Él es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva. Mi más alto escondite. Él es mi protector, mi salvador. Tú me salvaste de la violencia. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Sí. Primero, Dios es su salvación, su refugio. Es aquel que lo puede cuidar en el momento de crisis. Es algo interesante pensar que David reconoce que Dios es aquel que nos protege en la dificultad, es el que nos salva. En este último tiempo, o en los últimos tiempos, se ofrecen diferentes circunstancias de posible salvación, ¿no? A veces aparecen los partidos políticos, a veces aparece un economista, o aparece el dólar, o hace esto, hace lo otro. David reconoce que no fue su ejército que lo salvó, como leímos en el 21, cuando David se cansó, lo tuvieron que salvar sus oficiales. No es su ejército, no es su poder, no es la economía, es Dios. ¿Sí? Y habla de una roca. ¿Por qué David utiliza una roca? Es muy importante recordar que David se escondió varias veces en rocas cuando era perseguido. Era muy de costumbre que se escondieran en esa zona montañosa en rocas para protegerse. Más allá de lo que él hizo, él reconoce que su único lugar de protección, el lugar inalcanzable, es Dios. Y es clave entender esto, pues nosotros nos enfrentamos a problemas, a circunstancias, a dificultades, a gente que nos quiere hacer daño. El único que nos puede salvar, que nos puede dar refugio, es Dios. Y en esa protección radica nuestra esperanza. El mismo David dice: invoco al Señor, que es digno de alabanza. Es el único que realmente nos puede salvar. Nos salvó a través de Jesucristo, muriendo en una cruz. Nos salvó con ese sacrificio. Ahora, cada día nos puede salvar de diferentes circunstancias.
Lo segundo que dice que es el Dios de la consolación. Si ustedes leen el 5 al 7, dice, las olas de muerte me envolvieron, los torrentes destructoros me abrumaron, me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte. En mi angustia invoqué al Señor. Llamé a Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Dios es el que nos escucha, es el que nos puede consolar. David describe su situación como la más difícil que le tocó vivir. Describe su situación como la más compleja. Alguien que estaba en la muerte, que se sentía agotado, que se sentía destruido, que se sentía terminado. En esa sensación clamó a Dios y dice que Dios lo escuchó. Y eso es clave para entender en nuestra vida. Nosotros no estamos con un Dios sordo, no estamos con un Dios que solamente responde si nosotros hacemos. Estamos en un Dios que está atento a nuestro clamor. Dios no es el almacenero que me da lo que yo quiero, pero sí es aquel que escucha cuando yo necesito. Vivimos decretando, diciendo, y vamos a recibir esto. A ver, no es tan así, pero podemos dar la seguridad que cuando clamemos a Dios, Él nos va a consolar. Y David escribe que para lo que ello era más terrible era el tema de la muerte. Se sentía agobiado, la describe a la muerte de una manera poética y interesante, ¿no? Olas, sí, para el hebreo el mar era la parte del abismo más grande para él, está hablando de olas, seguramente del mar de Galilea, torrentes destructores, lazos, trampas, ¿no? Situaciones difíciles de muerte. Y ahí, claramente, dice, Dios me escuchó. Diciendo, hasta en lo más bajo, hasta lo más oscuro, Dios me escuchó y me consoló. Y eso es importante entenderlo. Porque no es un Dios que escucha solamente en un lugar. Hay que acordar que para ellos todavía no está construido el templo, pero tenían un lugar donde iban. Entonces, uno puede decir, bueno, si yo voy al templo, Dios me va a escuchar. No, dice que acá está describiendo un lugar bien oscuro, bien difícil de llegar. Es en ese lugar que Dios lo escucha. Y habla que lo escuchó desde su templo, está hablando del cielo. Sí, yo estoy en lo más bajo, dice David, y Dios de lo más alto me escuchó. Dios es mi salvación, Dios es mi consolación, pero Dios es el que me afirma. Dice en el 31, ustedes, yo los invito a que puedan leer todo el capítulo, que hay muchas más enseñanzas. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable, escudo de Dios a los que en él se refugian. Pues, ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Es Él quien me arma de valor y endereza mi camino. Da a mis pies ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas. Adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Tú me cubres con el escudo de tu salvación, tu bondad me ha hecho prosperar. No me has dejado despejado el camino, por eso mis tobillos no flaquean. Dios es el que nos sostiene, el que nos mantiene firme, el que nos da fuerza, el que nos lleva adelante para esta vida. Es en Dios que encontramos, en su palabra, que es intachable para David, el que nos puede fortalecer, enderezar el camino. Es esa confianza que tenía David, que transmitía a su pueblo cuando cantaba. Es Dios. Este mismo Dios que me salva, este mismo Dios que me consuela, hace un tercer paso en nuestra vida, hace un tercer paso de la restauración, me afirma, me da
valor para seguir adelante, para seguir caminando. Es en Dios que yo encuentro que puedo enfrentarme a las cosas que me pasan en la vida, no en los hombres, no en un culto, no en una religión, es en Dios. Es Dios el que me da las herramientas necesarias para seguir adelante. Describe David, ¿no?, la necesidad de un soldado, ¿sí? Da a mis pies la ligereza del venado. El soldado tenía que ser rápido para pelear en esa época. El medio lento perdía. Me mantiene firme en las alturas, hacía la batalla. De las alturas se bajaba al llano, había que estar listo. Adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar los arcos de bronce. Es interesante que está hablando de un arquero. El arquero era el último en pelear. Sí, generalmente era el que empezaba la batalla y era el último en pelear. Y un arco de bronce era muy difícil de manejar. Y Dios dice, bueno, Dios me da eso, ¿no? Me prepara para esta batalla difícil, para esta situación. Ahora, en esta situación difícil, no hace que flaquee. Y habla de los tobillos. Aquellos que tenemos problemas de tobillo, reconocemos acá una posibilidad de milagro, ¿no? El hecho de decir, yo me doblo los tobillos cuando camina. Uno de los puntos más débiles del cuerpo es el tobillo, que uno se lo puede torcer. Conocemos gente que se ha caído por los tobillos. Dice, mis tobillos no flaquean. El mismo Dios que me salva, el mismo Dios que me consuela, es el Dios que me afirma. ¿Y por qué esto es clave? Porque nosotros no adoramos a un Dios muerto, ni adoramos a un Dios que desaparece. Adoramos a un Dios que nos va a cuidar, que nos va a consolar, que nos va a afirmar para lo que estamos haciendo, no para con Dios abandónico, no para una situación difícil. A pesar del conflicto, del problema, Dios va a seguir obrando y se va a seguir manifestando en nuestra vida. Lean todo este hermoso salmo, ¿sí? Él termina en el 51, el Señor da grandes victorias a su rey, a su ungido David y a su descendiente. Les muestra por siempre su gran amor. Dios siempre va a mostrar su amor hacia su pueblo, hacia sus hijos. Y eso es parte de nuestra alabanza, y esa es parte de nuestra confianza. Aunque estemos en el lazo más oscuro, en el lugar más triste, Dios muestra su poder, muestra su amor. ¿Cómo lo muestra? A través de la salvación, a través de la consolación y a través de que Dios afirma. Y nosotros queremos esto, por el simple hecho de que un día aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Esa es la muestra más grande de salvación que tenemos, que ya tenemos solucionada la muerte. Y esa tiene que ser nuestra esperanza. Y en eso tenemos que creer y alabar a Dios, de que Dios nos ayuda a salir adelante. Vamos a orar. Y Señor nuestro Dios, gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres nuestra salvación. Gracias porque nos salvaste a través del sacrificio de Cristo. Y si hay alguien que no conoce a tu salvación, Señor, hoy te pedimos que te puedan conocer. Gracias porque tú eres el que consuela, el verdadero consuelo en nuestra vida. Gracias porque tú afirmas nuestros pies para seguir caminando. En esta batalla que implica la vida, sabemos que tú estás con nosotros.
Acompáñanos en este tiempo, en nombre de Jesús. Amén.